Buenos días, licenciado Lucio, compañeras y compañeros. En este video veremos lo que son las clasificaciones de las obligaciones. Obligaciones civiles, características. Estas otorgan al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento y a hacer valer plenamente todos sus efectos a través de la intervención de los órganos jurisdiccionales, es decir, que en ellas su titular tiene el correspondiente poder coactivo de pretensión o la prestación. Idea principal. La teoría general de las obligaciones se desarrolla teniendo en consideración esta clase de obligaciones, que son las que tienen fundamental importancia desde el punto de vista práctico, pues configuran las obligaciones normales o por excelencia, a las cuales dedicamos todas las consideraciones expuestas a lo largo de este estudio. Obligaciones naturales, características. Estas no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Segunda característica, la existencia de la obligación natural no se advierte sino hasta que se cumple voluntariamente por el deudor, es decir, que adquiere valor jurídico en el momento que queda extinguida por el pago. Idea principal es que participa en los deberes morales, ya que deja en la conciencia del deudor solucionar o no voluntariamente la deuda. La base legal. La base legal la podemos encontrar regulada en nuestro ordenamiento en el artículo 1341, inciso 3 del Código Civil. Obligaciones puras y simples, características. No están sujetas a modalidad o circunstancia alguna que afecte su existencia o su cumplimiento. Esas modalidades son estipulaciones accesorias que quitan certeza a la obligación principal, o la difieren en el tiempo o le agregan una obligación accesoria. Un ejemplo, cuando alguien que presta dinero a un amigo, de ahí surge la obligación pura de devolver el dinero sin condición alguna de plazo, lugar u otros. Ideas principales. La idea principal de las obligaciones puras y simples es que hay una parte llamada acreedora, formada por uno o varios acreedores, y otra parte llamada deudora, que también puede integrarse por uno o más, y se crea un vínculo jurídico que permite accionar legalmente ante el cumplimiento y una prestación de dar o hacer. Obligaciones a término, características. Número 1. Cumplimiento o extinción depende de la realización de un acontecimiento futuro y cierto que tendrá lugar. Por ejemplo, te pagaré $500 el día 15 de septiembre de X año, o te pagaré $100 mensuales hasta el día 31 de diciembre del presente año. La base legal de este tipo de obligaciones la podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico en el libro cuarto, título quinto del Código Civil en el artículo 1365. Obligaciones de ejecución instantánea son aquellas que se cumplen en un solo acto, como por ejemplo, Juan vende un automóvil a Pedro, se entrega el automóvil y cumple con la obligación. Características. Para realizar un acto de ejecución se necesita de un deudor y un acreedor. Su ejecución extingue inmediatamente el acto. Número 3. Son llamadas también de trato único. Número 4. Son de cumplimiento total e inmediato, y su base legal lo encontramos en el artículo 1597 del Código Civil. Obligación de ejecución sucesiva es aquella en la cual las obligaciones se van desenvolviendo continuamente en el tiempo, desde el perfeccionamiento del contrato hasta su terminación. La idea principal es que la fuente de ella es un contrato. Este toma el nombre de trato sucesivo, como por ejemplo el arrendamiento. Características. Sus obligaciones consisten en presentaciones periódicas o continuas. Número 2. Se caracteriza porque una de las obligaciones de las partes, a lo menos, se desarrolla continuamente en el tiempo. Número 3. Es de absoluta necesidad que el tiempo transcurra para la prestación se pueda cumplir. La base legal de esta obligación la podemos encontrar en el artículo 1703 de nuestro Código Civil. Las obligaciones principales.
Las obligaciones principales son las que tienen vida propia, las que subsisten por sí solas, sin necesidad de otra obligación. La base legal de estas obligaciones las encontramos en el artículo 1884 del Código Civil. Características. Número 1. Se desarrollan en un solo acto. Número 2. Son independientes de otras obligaciones. Y número 3. Son las que originan a las sucesorias o de las que dependen de estas. Las obligaciones accesorias. Idea principal. Esta obligación no tiene vida propia, sino que requiere de otra obligación principal, a la cual accede la clasificación que tiene importancia, porque las obligaciones accesorias siguen la misma suerte que la principal. La base legal de estas obligaciones la encontramos en el artículo 1745 de nuestro Código Civil. Características. Esas obligaciones dependen de una principal, a la cual se encuentran subordinadas y a la que complementan o garantizan, como ocurre con la obligación que pesa sobre el fiador que paga a cumplir en el caso de que no lo haga el deudor. Número 2. Las obligaciones accesorias siguen el mismo régimen de vida de la obligación de la que dependen. Se transmiten, por regla general, y se extinguen con la obligación principal. Obligaciones conjuntas son aquellas que teniendo por objeto cosa divisible se han contraído por dos o más, en tal forma que cada deudor apenas está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda y que cada acreedor solamente puede exigir su parte o cuota en el crédito. Obligaciones solidarias. Idea principal. Consiste en uno o más acreedores y varios que prometen, uno o más deudores en semejante caso. He aquí la regla: el crédito se reparte entre los acreedores, de manera que cada uno de ellos no pueda reclamar más que su parte. La deuda se soporta entre los deudores, de suerte que cada uno de ellos no pueda ser obligado a pagar más que su parte. Estos son acreedores o deudores conjuntos. Características. En esta clase de obligaciones existe pluralidad de sujetos, varios deudores o varios acreedores o ambos elementos a la vez, siendo una cosa divisible la debida por todos o para todos, en el entendido que cada deudor está obligado al pago de su cuota en el débito y cada acreedor únicamente tiene derecho a exigir la cuota que le corresponde en el crédito. La base legal de esta obligación la podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1382 del Código Civil. Obligaciones positivas. Idea principal. Esas consisten en la realización de servicios, en la prestación de trabajo material, intelectual o mixto, a que se compromete el deudor en beneficio del acreedor. La base legal de estas obligaciones la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1424 de nuestro Código Civil. Características. No puede ser desarrollada por otras personas, sino únicamente por la persona misma del deudor. Dado su carácter personalísimo, se trata de obligaciones intransferibles e intransmisibles. Obligaciones negativas. Idea principal. Las obligaciones de no hacer son negativas, ya que su prestación consiste en que el deudor se ha de abstener de aquello que, de no mediar la obligación, le sería permisible ejecutar o realizar. La base legal de esta obligación la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1426 del Código Civil. Características. Número 1. Su incumplimiento conlleva a veces la imposibilidad de restaurar la situación anterior al incumplimiento. Número 2. En caso de incumplimiento, el acreedor tiene derecho a que se deshaga lo indebidamente hecho si ello no fuera posible. Obligaciones de especie o cuerpo cierto son aquellas en las que la cosa debida se encuentra perfectamente identificada e individualizada. La única forma de cumplir con estas obligaciones es entregando el objeto específico al deudor, y este contrae además una obligación conexa de cuidar la cosa. Obligaciones de género. Características. En ese tipo de obligaciones las cosas solamente se determinan por su género más próximo y su cantidad. Las partes pueden limitar ese género. La base legal de estas obligaciones las encontramos reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1379 de nuestro Código Civil.
Obligaciones de especie o cuerpo cierto son aquellas en las que la cosa debida se encuentra perfectamente identificada e individualizada. La única forma de cumplir con esas obligaciones es entregando el objeto específico al deudor, y este contrae además una obligación conexa de cuidar la cosa. Obligaciones de sujeto simple y con pluralidad de sujetos. Características. Toda obligación supone dos objetos: el activo, o sea, el que tiene el derecho de exigir la prestación, que es el acreedor, y el pasivo, que debe la prestación, es decir, este es el deudor. Idea principal: cuando existe la pluralidad de acreedores y deudores, puede haber clases de obligaciones conjuntas, solidarias, divisibles e indivisibles. Las obligaciones indivisibles son aquellas cuya prestación no es susceptible de división, ya sea física, intelectual o de cuotas. Aquellas que no pueden dividirse, o sea, que tienen por objeto una prestación no susceptible de división, no resultan susceptibles de cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o por el modo en que la obligación fue considerada al constituirse. La base legal de estas obligaciones la encontramos en el artículo 1395 de nuestro Código Civil. Características. Número 1. Tiene por objeto entregar una obra intelectual. Número 2. La indivisibilidad se funda en la naturaleza de la prestación. Y número 3. Son objetos que no son susceptibles de fraccionamiento atendiendo a la naturaleza de la prestación. Las obligaciones divisibles son aquellas en que cada uno de los acreedores solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto cada uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. La base legal de esas obligaciones las encontramos reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1395 de nuestro Código Civil. Características. Número 1. El crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan. Número 2. Son objetos susceptibles de fraccionamiento atendiendo a la naturaleza de la prestación. Las obligaciones a plazo son aquellas cuya eficacia depende de un día cierto, de manera que el señalamiento de una fecha concreta determina el comienzo o la cesación de sus efectos. Esta fecha se denomina término y se caracteriza por la certeza de su acaecimiento. La base legal de las obligaciones a plazo las encontramos reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1365 de nuestro Código Civil. Características. Número 1. El plazo siempre es futuro. Y número 2. El plazo siempre es cierto. Muchas gracias por la atención prestada.